Ser podcast. ¿Estamos preparados para la muerte y el dolor? ¿Es posible amar y ser amado en el poder? ¿El poder varía si lo ejerce una mujer o un hombre? ¿O se trata de la elección sobre qué tipo de poder se quiere ejercer? Son las preguntas que nos hacemos en este episodio de La Hora Extra. Gracias por escucharnos. En la cadena SER. La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Así de entusiasmado recibía el público anoche a la Film Symphony Orchestra en Madrid, en el Auditorio Nacional. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. La popular orquesta, que interpreta bandas sonoras de películas y series, cumple 10 años. A sus espaldas, más de 300 conciertos, de los que han disfrutado más de 500.000 de personas. Y al frente de ella, Constantino Martínez Orts, ¿qué tal? Pues muy bien, muy ilusionado con esta nueva gira que arranca, porque es una apuesta, pues bueno, la verdad es que yo creo que es de las más potentes que hemos lanzado en los últimos años. Acabáis de terminar una gira, Fénix, empezáis otra, Krypton, que os va a llevar por ciudades de toda España. ¿Qué es Krypton, Constantino? Pues bueno, así como con Fénix queríamos representar el renacer de entretenistas, ¿no? Después de los tiempos aciagos que la pandemia nos ha obligado a vivir, ¿no? Pues con Krypton, un poco la idea que hay de fondo es rendir un homenaje al bien en la humanidad, a algunas personas, ¿no? A esos héroes, a esos superhéroes y héroes anónimos, ¿no? Que día a día pues hacen el bien, ¿no? Tampoco tenemos que irnos a la policía, al ejército, a los médicos, a los enfermeros, ¿no? A las personas bomberos, ¿no? O sea, a las personas que directamente, pues bueno, al bien, a las personas que hacen el bien, a ese héroe que cotidianamente pues todos nos podemos convertir y que intenta, pues bueno, hacer de este un mundo mejor. Y bueno, pues es un viaje al mundo de los héroes y de los superhéroes, vamos, mundo de Marvel, mundo de fe, héroes clásicos como Indiana Jones, como Lawrence de Arabia, como el Cid, ¿no? Como el Zorro. Me has mencionado a muchos superhéroes, entiendo que también superheroínas, ¿no? Sí, por supuesto. Aparecen en el programa de concierto. Sí que es cierto que, desgraciadamente, la historia de la humanidad, pues ya sabemos que consciente o inconscientemente, ha sido y todavía es algo machista, ¿no? Entonces, la mayoría del cine, eso está cambiando afortunadamente en los últimos años. Incluimos en el concierto música de la Capitana Marvel, por ejemplo. Incluimos también música de Wonder Woman, también de Mulan. Y sí, hemos querido de alguna manera, pues bueno, también hacer un poco de justicia con esta injusticia, ¿no? Histórica. Estamos viendo cómo los superhéroes y heroínas acuden al rescate de las salas de cine, que solo se llenan con estas megaproducciones. ¿Vienen al rescate de la música clásica también? Porque parece que la música en vivo atraviesa un buen momento con tantos conciertos y festivales llenos, pero ¿y la música clásica, Tino? No sé si es una forma de acercar esta música a otros públicos que no están familiarizados con ella, con una orquesta en directo, los jóvenes, los superhéroes. Para mí, sinceramente, es una película de superhéroes. Es capaz de llevar a un niño al cine. Sí, porque el niño ha ido al cine a ver esta película de superhéroe, es capaz de venir a un concierto nuestro, o de quien sea, a escuchar esa banda sonora porque es su superhéroe favorito. Y en un concierto de una orquesta sinfónica se apasiona por esta música y genera unas ganas de descubrir más la orquesta, el repertorio sinfónico, y conseguimos que esta persona con el tiempo pues sea un amante de la música clásica, porque no olvidemos que, es decir, de Harry Potter de John Williams al Cascanueces de Tchaikovsky hay un pasito de Tiburón, de los acordes, esta música disonante de Tiburón, a la consagración de la primavera de Stravinsky, hay un pasito muy pequeño. O sea, entonces, bueno, nosotros, y hay uno de los fondos un poco pedagógicos de Film Symphony Orchestra, es intentar, pues eso, acercar al público y al gran público, experto o inexperto, por la música sinfónica, utilizando el cine como hilo conductor. Y respondo a lo que estabas comentando, la pregunta, pues ojalá, si es así, si el cine de superhéroes está consiguiendo que
que se acerquen estos niños a la música sinfónica, pues yo me doy por satisfecho, desde luego. Pues animamos al público porque Constantino además es muy didáctico, le gusta interactuar con los espectadores, explicando qué van a escuchar, el porqué de los instrumentos, contextualizando la obra y con mucho humor. Es un concierto inmersivo, hay música, hay juego de luces, hay vídeos de películas para ayudar y guiar al público en la escucha. Constantino Martínez Orts, suerte en este viaje y muchas gracias. Vale, fenomenal, muy amable, ¿eh? Gracias. En Sevilla ha comenzado el Icónica Fest, un mes de conciertos entre los que destaca Ludovico Einaudi. Es uno de los mejores compositores contemporáneos de música clásica y está llenando allí donde hace una parada en España. 2 apuntes informativos de esta semana relacionados con la música, por si no se han enterado. Cae la venta de música física en lo que llevamos de año comparado con 2021. Cae a pesar de que la venta de vinilos sube un 25% y por primera vez en más de 30 años se venden más vinilos que CDs. Escuchamos la música online, el streaming alcanza ya el 87% del mercado, pero seguimos con el problema de la piratería. El 38% de los usuarios piratea la música. Es el sector cultural más afectado por esta lacra, seguido del de los libros. Baja la piratería en todos los sectores, esa es la buena noticia, menos en uno, el del libro, que sube un 1%. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe for tomorrow. On an endless night, so the stars spangled, the bells from the chapel went jingle. Seguimos con un libro con Pepa Blanes y José Ovejero. Es escritor, premio Primavera y premio Alfaguara, entre otros, y ha tocado todos los géneros: poesía, cuento, novela, ensayo, libro de viajes y hasta teatro. José Ovejero, bienvenido a La Hora Extra. Hola, muchas gracias. Vamos a hablar de Mientras estamos muertos, en Páginas de espuma. Es un conjunto de relatos, cada uno podría casi leerse de forma independiente, pero todos forman un todo. Sí. ¿Por qué has querido volver al relato? Pues la explicación pura y simple es que es un género que me gusta muchísimo. Y lo que pasa es que solo vuelvo al relato cuando tengo un proyecto. Quiero decir, yo no escribo relatos, los junto y un día tengo un libro, sino que empiezo a darle vueltas a un tema y cuando tengo la impresión de que hay algo ahí que me interesa, me pongo a escribir un relato detrás de otro como si fuese una novela. Entonces, bueno, por eso hay, a pesar de que se puedan leer todos por separado, hay una especie de unidad, de historia común. Y como escritor, ¿qué te ha aportado el trabajar así? Mucha intensidad. El relato es lo que te da esa intensidad constante porque te encierras con cada relato, por así decirlo, lo terminas y ya pasas al siguiente, por lo menos ya digo en mi caso. Y luego lo que te permite, aunque por supuesto eso también puedes hacerlo con la novela, pero te permite una aproximación fragmentaria a la realidad, pero que sin embargo acaba dándote una visión de conjunto. Entonces esa especie de trabajar con fragmentos, de no estar obligado por un hilo argumental, sino más bien, casi diría, atmosférico. Y es curioso eso de la visión de conjunto, porque claro, los relatos contienen historias individuales, pero casi al final la visión del conjunto de todos ellos es como un retrato social, ¿no? Sí. Déjame citar una cosa que me pone Dani citas también. No es posible escribir una obra autobiográfica sin hablar de lo que sucede alrededor, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor nos sucede a nosotros. ¿Esa era la intención que tú querías? Porque hay muchos intentos de quitar lo íntimo de lo político. Yo es que no puedo separarlo y a veces leo libros en los que me da la impresión de que quien escribe vive en una burbuja o que solo existe lo más cercano, la familia, pero que no hay nada alrededor. Y yo creo que cada persona se construye gracias al otro, gracias a quienes nos rodean, pero en un sentido más amplio. No es lo mismo nacer en un momento que en otro, en un contexto social que en otro, en ser de clase obrera que ser de clase alta. Entonces yo creo que esa sensación de clase atraviesa también el libro, ¿no? De dónde yo me he criado de niño, de cuáles son mis referentes. No es lo mismo hacerte adolescente en la época del punk que del grunge o que de Miguel Ríos, ¿no? Quiero decir, cambia tu manera de estar en el mundo y todo eso a mí me parece muy importante. Enseguida hablamos de ese contexto.
el ingrediente que hay, lo mencionabas, es la memoria. La semana pasada la escritora Susana Fortes nos comentaba aquí en este programa que la memoria es un terreno muy peligroso. Dice porque hay determinados frases o situaciones que vives en la infancia que cuando eres niño como que no las asimilas. Años después, de repente, un hecho o una frase cobran un sentido pleno, ¿no? Uh-huh. Otra cita. ¿Dónde iríamos a parar los escritores si nos viéramos obligados a respetar la veracidad de los hechos, la cronología y las cadenas causales? Sí. Escribes en el libro. ¿Puede separarse la memoria de la imaginación? No, y además a mí no me interesa nada separarlas. Creo que la imaginación es una forma de conocimiento. Es verdad que cuando recordamos las cosas de adultos, a lo mejor estamos dándoles un orden y un significado que ni siquiera tuvieron. Pero es que yo soy mi imaginación también. Yo no soy solo lo que sucedió, sino el personaje, la persona que he ido construyendo a través de cómo interpreto mi vida y cómo interpreto el mundo a mi alrededor. Entonces yo no creo que sea correcto hablar de que mentimos o de que tergiversamos la realidad. No, pero tenemos en cuenta también la realidad imaginada, que somos que es parte de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros sin nuestra imaginación? ¿Y te ha pasado eso de que determinadas frases o situaciones de niño hayan cobrado sentido luego ahora al revisitarlas? Sí. Escribir un libro en el que trabajas en buena medida con tu memoria es siempre turbador y perturbador, ¿no? La intimidad siempre lo es. Cuando eres honesto, siempre hay un montón de momentos oscuros, incómodos, dolorosos en tu vida, con los que es difícil trabajar, y sin embargo es muy interesante. Y lo que sí me ha sucedido es que al escribir y estar ya, digamos, en esa disposición de trabajar con mi memoria, es que empiezo a recordar cosas que había olvidado. Y no solo a reorganizarlas, sino también a recordarlas y decir, es verdad, esto sucedió y esto fue importante, aunque yo ya no lo acordaba, lo recordaba, porque también lo que olvidamos es parte de nosotros. A propósito de esto que has dicho, hay otra frase en el libro, dices que es más fácil escribir sobre lo turbio que sobre lo claro. Sí. No sé si eso también te pasa, que a lo mejor, yo que sé, como a Joaquín Sabina o a Miquel Barceló, que decían que ellos cuando más inspirados están y cuando mayor creatividad tienen es cuando están en esos momentos oscuros, turbios. Sí, porque yo creo que una de las fuentes principales de la literatura es la tensión. Es decir, eso que nos incomoda, eso que no nos deja, sin más. Entonces yo me pongo a escribir a menudo cuando hay algo que no me deja. Entonces, claro, eso que no me deja a menudo no es la alegría, no es lo claro, es algo que me inquieta, algo que me, vuelvo a utilizar la palabra, que me perturba. Y además, por lo menos en Occidente, estamos acostumbrados a que en la literatura haya tensión, ¿no? A lo mejor es distinto en la poesía japonesa, pero en Occidente estamos muy acostumbrados a la tensión, al suspense, a la amenaza, al riesgo, y nos resulta muy difícil escribir sobre lo claro. Y sin embargo, en Mientras estamos muertos, yo creo que hay un par de relatos que son historias de amor, sin tensión realmente, sino de la alegría de que eso pueda suceder, ¿no? Esa que tiene el título de una canción de Nick Cave, Do You Love Me Like I Love You, es un cuento de amor, sin más, ¿no? Oye, antes mencionabas la cuestión de clase, ¿no? Que es verdad que está muy presente en los relatos. No sé si hay también o que algo que la sociedad española ha vivido, ¿no? Que es esa necesidad de escapar de clases, y eso ha marcado también la literatura, la política por supuesto, pero no sé si ha marcado también la literatura española de las últimas décadas. Yo creo que sí, que la cuestión de clase es importante. Cuando decimos de las últimas décadas, yo diría casi únicamente o principalmente de las dos últimas. Hubo un momento en que parecía que no, los años 80, los años 90, quizás hasta el 2000, en que todo eso no era importante, en que nos habíamos escapado de todos esos conflictos, políticos, sociales, y de pronto en los 2000 descubrimos que no, que la clase sigue ahí, que sigue siendo importante de dónde venimos socialmente, que nos marca, que aunque los tránsfugas de clase, como soy yo, estemos ahí, nunca te escapas completamente de ello, de esa educación, de esa historia, de tu manera de vivir cosas tan sencillas como es tu relación con el dinero. Y por eso hay ese cuento de las botas de 350 euros y cómo te puedes comprar esas botas cuando vienes de donde vengo, ¿no?
Es también un conjunto de relatos sobre la familia. No sé si es la familia un foco de traumas para ti. Bueno, es el primer espacio afectivo en el que nos construimos y reconstruimos. Nos construimos de niños y nos reconstruimos a partir de la adolescencia. Crecer, hacerse adulto, es escapar a tu familia en la medida en que puedes hacerlo. Y esas medidas son muy distintas y cómo te confrontes con esa familia de origen depende mucho el adulto en el que te conviertes. Entonces la familia está ahí, es un foco de tensiones y además está ahora muy presente en la literatura. El libro de Sara Mesa, que acaba de salir, La familia, el libro de Oeste, que también tiene que ver con traumas mucho más duros que los míos en el seno de la familia. Sí, la familia sigue siendo un lugar de tensión, de preocupación. Oye, y en el libro hay autoficción, también hay, por supuesto, ficción, hay algo de terror. Hay incluso partes que a mí me resultan cómicas o hay algo de humor. Sí. ¿Cómo es romper las convenciones de todos los géneros, jugar con todos los géneros? ¿Cómo ha sido esto? Pues mira, eso encaja muy bien con la primera pregunta que has hecho, una de las primeras, de por qué te da escribir cuentos, y es esa capacidad lúdica de hacer quiebros continuamente. En una novela a menudo necesitas una especie de unidad mayor, aunque estoy intentando romperlo con mi próxima novela, pero es otra historia. Pero los cuentos te permiten estar haciendo quiebros todo el rato, tener un relato intimista como el primero, una relación muy cerrada padre-hijo, a abrirlo a aspectos sociales en otro, por ejemplo, el relato él-ella, todo, o la breve historia de ascensión social, o ser cómico, o ser terrorífico. Mientras respetes en un libro como el mío la relación de fondo que hay entre los relatos, puedes jugar con un montón de registros. Y eso es muy divertido y sobre todo es muy enriquecedor como escritor. Hay una cosa que sí, antes hablábamos de eso del relato individual al relato general. Claro, el libro plantea un juego de espejos es tu infancia, es tu historia, pero también casi un juego de espejos con el lector. No sé hasta qué punto era importante que eso se produjera. Yo creo que sí, un juego de espejos en un sentido no necesariamente realista, es decir, también hay espejos cóncavos y convexos que nos reflejan deformados, pero al mismo tiempo muestran o subrayan ciertas cosas. Qué sé yo, por ejemplo, hay dos cuentos que repiten la misma escena, una de una forma realista intimista, el entierro del padre, y otra de una forma esperpéntica. Entonces, bueno, esa es una forma de utilizar los espejos. Pero luego, claro, yo quiero que también quien me lee de alguna manera se vea reflejado, ¿no? Es lo que decía Oscar Wilde, que la literatura no refleja la realidad, sino a los lectores. Bueno, creo que él hablaba de los espectadores, pero es un poco así también. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con esa idea de literatura generacional, ¿no? Porque esto podría parecer una obra generacional de alguien que tiene más de 60 años y ha vivido esto y esto. Pero yo creo que la literatura tiene que escapar siempre, si pretende ser gran literatura, a las restricciones de la época. Una novela como En la carretera de Kerouac, yo no creo que solo se pueda leer en los años 70, 60, ¿no? Refleja mucho más que lo que vivió esa generación, preocupaciones de todos. Escaparse, librarte de restricciones, vivir intensamente, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que mi literatura funcione también como espejo, pero no solo para un determinado grupo, y no por ampliar el mercado, aunque no me importe, sino sobre todo porque creo que esa debe ser la gran ambición de la literatura. Que lo logre o no es otra historia. No sé si es generacional o no, pero otro hombre también mayor de 60 años, Juan Cruz, que escribía en su última novela sobre su infancia en la España de posguerra, en los años 40, en los años 50, una España muy violenta y en la que se hablaba mucho de la violencia que los niños veían en casa y en el entorno y cómo la heredaban, ¿no? Un poco también lo que vemos aquí. El padre es violento y los niños son violentos con los más débiles en clase. ¿Seguimos perpetuando la violencia? Esto es los años 70, la de Juan Cruz es en los años 40, 50, hoy. Bueno, la violencia sigue ahí, va a seguir ahí. Lo que pasa, por lo menos el avance, es que somos más conscientes de ella. Eso no significa que sepamos siempre resolverla o evitarla. Pero cuando yo era niño estaba ahí, pero estaba ahí como una parte normal de la vida. Quiero decir, el bullying, el acoso escolar,
era bestial, pero no teníamos un nombre, no podíamos decir qué estaba sucediendo siquiera, o si lo decías, eras como el blandengue, ¿no? Pues te aguantas, sobrevives, joder, hazte un hombre, ¿no? Sí. Entonces yo vengo de esa época machista, homófoba, muy violenta en los ámbitos más íntimos. Entonces, bueno, pues es parte de mi vida, es lo que me ha marcado. Y es muy difícil escapar a ello. Por supuesto, como adulto intento escaparme a la homofobia, al machismo, a qué sé yo cuántas cosas, pero un pozo, yo no sé si se puede eliminar por completo. Uh-huh. Pero bueno, de cualquier manera, volviendo a lo que decías, la violencia está ahí, pero somos más conscientes y hay toda una serie de recursos para enfrentarte a ella o para paliarla también en el ámbito escolar. Uh-huh. ¿Y la muerte? ¿Está la muerte entre tus obsesiones? Joder, pues parece que sí. Digo, yo no soy consciente de ello. Me acuerdo cuando escribí el libro de poemas Nueva Guía del Museo del Prado, que mi pareja me dijo, ¿te das cuenta de que casi en todos los poemas estás hablando de la muerte? Y digo, pues no. Y luego eso me sucede una y otra vez. Pero no es algo que piense o que me diga, tengo que hablar de la muerte. ¿Qué tema más importante? Sencillamente está ahí. Está ahí, sale y asoma en los cuentos, incluso en los cuentos cómicos, ¿no? Como ese primer entierro del padre. Bueno, pues está la muerte, sí, ¿qué le vamos a hacer? José Ovejero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues de nada, gracias por invitarme. Gracias. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. La vida y la muerte y el amor, asuntos de la poesía, lo decía Ovejero y también esta semana Luis García Montero, que ha presentado 1 año y 3 meses, un libro de poemas en Tusquets dedicados a Almudena Grandes. ¿Estamos preparados para la muerte y el dolor? En este libro hay un diálogo dentro de la experiencia personal, pues con autores como Góngora, como Rosalía de Castro, porque al decir que acudo a la poesía, soy consciente de estar diciendo que el amor y la muerte como espacio de cultura, de reflexión, de pensamiento, de conciencia, es, y lo ha dicho la poesía desde hace muchos años, una gran invención del ser humano. Y en ese sentido yo he acudido a los poetas que han hablado sobre la muerte en la poesía española, pues desde el arcipreste de Hita, cuando muere la Trotaconventos, o de las coplas de la muerte a la muerte de su padre de Jorge Manrique, o al libro póstumo de Joan Margarit. Dice Luis García Montero que es un libro difícil pero necesario. Porque cuando uno vive una experiencia desgarradora, una experiencia que te enfrenta al vacío, tiene pocas posibilidades de reacción, y una de ellas es buscar en la propia vocación vital un nuevo sentido a la vida, por lo menos un lugar en el que hacer preguntas. Mi vocación es la poesía. La manera con la que yo he aprendido a preguntarme a mí mismo sobre mí o sobre mis relaciones con el mundo ha sido la poesía desde que era un muchacho. Y del mismo modo que cuando quiero comprender el mundo en el que vivo, casi siempre acudo a los poetas que ahora tienen 20 y tantos años para entender qué tipo de relación se está fraguando en un mundo que a mí cada vez me queda más lejano por mi edad, pues del mismo modo acudí a la poesía para intentar encontrar respuestas a esta situación. Una reivindicación de la poesía que compartimos en la hora extra y una reivindicación de los cuidados en estos tiempos. El trabajo de la poesía siempre ha sido tratar con el mayor pudor posible y negándose a la manipulación mercantilizadora los debates más íntimos de la condición humana relacionados con el amor y con la muerte. Y en ese sentido, en este libro he querido también extremar los cuidados del poema y buscar esa dimensión social
que tiene que ver con la palabra cuidados, con la palabra esperanza, con la palabra nosotros, con la palabra enfermedad. La hora extra. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. God save the King. Las transferencias de poder, ahora con el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, siempre han sido recogidas por el teatro, desde Shakespeare a Chekhov, pasando por Calderón de la Barca, pero es King Lear de Shakespeare el mejor ejemplo de la naturaleza traumática de estas transiciones monárquicas. El rey Lear abdica voluntariamente, pero al dividir su reino entre sus hijas, se da cuenta de que no puede renunciar a los atavíos y privilegios que otorga la monarquía. Natalia Menéndez, directora artística del Español, nos trae Queen Lear, una mirada femenina sobre el poder, sobre la renuncia al poder. ¿Se puede ejercer el poder desde la sensibilidad y la bondad? ¿Es posible amar y ser amado en el poder? ¿El poder varía si lo ejerce una mujer o un hombre? ¿Existe la posibilidad real de un mundo no violento? Todas estas preguntas nos las responde Laura Martínez Santamarina. He decidido dividir el reino, ya que deseo liberar mi vejez de tareas y cuidados, asignándolo a sangre más joven. El Teatro Español acoge a Queen Lear, la obra de Juan Carlos Rubio junto con Natalia Menéndez, una mirada femenina inspirada en algunos textos de William Shakespeare como King Lear. El resultado es una dramedia que invita a reflexionar sobre cómo se ha ejercido el poder hasta ahora y si las nuevas generaciones herederas pueden mejorar este escenario. ¿Son las mujeres diferentes frente a los hombres en puestos de poder? De alguien que decide hablar de cómo una mujer en un cargo de poder ejerce y cómo podemos enseñar a los que vienen detrás a ejercer el poder de otra forma, o sea, cómo escoges este texto y cómo ha sido de consecuente para enseñarnos a nosotras, a las hijas, a las generaciones que venimos detrás, a ejercer ese poder. Y la forma de enseñarnos es haciéndolo. Lear, el personaje clásico, es en esta obra una reina interpretada por Mona Martínez. La monarca recorre un viaje íntimo que le lleva a pensar en su vida, en su mandato y en su posición de privilegio. Tras tomar la decisión de abandonar la corona, decide repartir la herencia entre sus 3 hijas basándose en una pregunta: ¿quién de vosotras me ama más? Y las hermanas mayores somos las encargadas de que de ver cómo se puede seguir haciendo mal, y luego está Cordelia, menos mal, que va a ser la encargada de hacer toda esta limpieza y va a ayudar a su propia madre a que haya una toma de conciencia y este árbol genealógico quede mucho más sanado. Menéndez y Rubio falsean esta historia de poder familiar ya escrita, dándole una línea de esperanza que marca la diferencia con la obra de Shakespeare. Para ello deciden ahondar en qué pasa con el poder cuando está en manos de una mujer y si ésta conseguirá gobernar de una manera distinta. Nosotros queríamos instalarnos en esta historia y transitar por ella, y es un gran vehículo que nos ha permitido ir a nuestras preocupaciones y a nuestras ganas, insisto, de hablar de que el poder se puede ejercer desde otro lugar. Y ojalá que ese lugar ya no sea ni femenino ni masculino, sea mejor. Poniendo toda esperanza en la juventud, Queen Lear es un canto a las nuevas oportunidades y a confiar en que el poder se puede ejercer de una manera renovada. Que no es la heredada perpetuando el error, ni tampoco ha de depender del género, sino que se ha de pensar en lo ya establecido y reformularlo. Y invito a todo el mundo porque creo que la cultura es lo que te hace no estar solo. Entonces que la gente venga a vernos, porque yo les aseguro que no se van a arrepentir y que van a volver al teatro muchas veces a ver muchas cosas. El teatro está logrando grandes avances en su compromiso con un futuro diverso, donde toda la sociedad se sienta mejor reflejada. La temporada pasada les acercábamos 3 obras de teatro protagonizadas por personas con alguna discapacidad. Esta semana, el Centro Dramático Nacional estrena Madre de Azúcar. Las chicas con discapacidad intelectual del 65% somos ángeles, que volamos junto a la gente normal, haciéndoles sentir cosas agradables. Pero todo esto lo han decidido unos señores sin discapacidad intelectual del 65%, sin retardo mental leve, sin instinto y sin el deseo que yo tengo. Es la historia de una mujer con discapacidad que quiere ser madre. Toñi Fernández ha hablado con Andrea Álvarez, la actriz protagonista. Desaparece el telón y sobre el escenario está solo ella. Está Chloe. Las chicas con discapacidad intelectual del 65% no tenemos ese deseo. De hecho, no tenemos ningún deseo. No tenemos ni ganas de follar, ni ganas de formar una familia, ni de nada. No tenemos instinto. Y tras el mazazo mental vuelve a ser Andrea Álvarez, la actriz, que al terminar ríe de forma contagiosa porque le encanta lo que hace. Ella, Andrea, como su personaje, también ha pensado en la maternidad. Yo a veces sueño con esto, a veces sueño con ser madre y tal,
no sé, me gustaría. O sea, en verdad me gustaría a mí ser madre. Pero esas ganas, al contrario que las de Chloe, se van disipando con los años. Consciente, confiesa, de las responsabilidades que conlleva. Los sueños de Andrea están centrados ahora en estrenar en Madrid la obra que ya ha interpretado decenas de veces con el cartel de No hay entradas a las puertas del teatro. Hostia, pues el público reacciona, se quedan todos sin palabras. Cuando estoy subida en el escenario, pues me siento como viva, ¿no? Como una alegría, no sé, enorme, que nunca antes me había pasado esto. Andrea siente que tras los aplausos finales en esas conciencias que miraban la obra han cambiado cosas. Para empezar, se han unido dos mundos que a lo largo de muchísimos años han caminado por separado hasta que hitos como la película Campeones de Javier Fesser los puso en el mismo plano. De hecho, desde la plataforma Plena Inclusión, Javier Luengo recuerda que el propio director pensó primero en actores sin discapacidad alguna para su película. Pero cuando conoció a los actores con discapacidad y con discapacidad intelectual en concreto, se dio cuenta de que hay una serie de cuestiones que son personales, que ellos son capaces de transmitir, de llegar al espectador, de llegar a transmitir con una sensibilidad que no se puede imitar. Hablamos de talentos ocultos, de visiones no sujetas a modas ni a límites. Y por si convence aún más la visión del puro negocio, un estudio en Irlanda demostró que la mitad de las personas con discapacidad que asisten a un evento cultural, si lo hicieran más de una vez y llevasen a un amigo o familiar, el sector ganaría 7 millones de euros más solo con esa inclusión. La misma normalidad que nos lleva al eje que hace girar toda la obra y que nos ha traído hasta aquí, el de la maternidad. Y en definitiva se trata de que tengan los apoyos necesarios, pero desde luego en cualquier familia, cuando hay una noticia relacionada con la maternidad, se convierte en un motivo de celebración y no puede ser que el hecho de tener discapacidad pues sea solamente un motivo de preocupación o un problema. A las personas de azúcar se las protege tanto que se les priva de la posibilidad de perder, pero también de ganar. Un 10% de la población española tiene alguna discapacidad, 4 millones de personas, pero solo el 2% de los personajes de series y películas representan a personas con discapacidad, y muchos son representados por actores, actrices sin discapacidad, como comentaba Toñi. Es un debate que se abre también en el Festival de San Sebastián, donde llegan propuestas que invitan a reflexionar. Pepa Blanes. Coinciden en el Festival de San Sebastián dos obras que tratan de abarcar otros cuerpos olvidados por el cine y la televisión, cuerpos disidentes, vidas precarias, que diría Judith Butler, pero que reclaman una existencia digna y libre. El director Fernando Franco ya mostró en La herida a personas vulnerables que no encajaban en una sociedad homogénea. Ahora regresa al festival, donde tan buenas críticas cosechó con La consagración de la primavera, donde indaga en la adolescencia, el despertar sexual y también en los derechos de las personas con diversidad funcional, con un protagonista de este colectivo. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Una joven llega a Madrid a estudiar en un religioso colegio mayor. Una noche conoce por casualidad a un chico con parálisis cerebral e inicia una relación de sexo que le ayuda a afrontar su propia madurez. La película indaga, como decimos, como lo hizo Helen Hahn en las sesiones, en el derecho a tener relaciones sexuales de las personas con diversidad funcional. Hola, Laura. Pasa. Te la quito. ¿Cómo no lo hagas tú? Desde que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Y más cuerpos disidentes que aparecerán por este certamen son los de las 4 protagonistas de Fácil, la serie de Ana Costa para Movistar Plus, que adapta la novela de Cristina Morales, Premio Nacional. Una novedad en el hecho del abordaje de ciertos temas y de ciertos personajes, como pueden ser las protagonistas, que sabemos que son consideradas discapacitadas por la administración público-privada. Esos son unos personajes, yo creo que particularmente dolorosos socialmente y que literariamente no se les ha prestado atención. Natalia de Molina y Ana Castillo lideran el reparto junto a Ana Marchesi y Coria Castillo. Solo una de ellas tiene alguna discapacidad, el resto no. La serie abre el debate sobre quién puede o quién debe interpretar los cuerpos disidentes. Fácil indaga en cómo la sociedad pone barreras, límites y esconde a aquellas personas que padecen una enfermedad mental y que necesitan sistemas de dependencia. Empezábamos con superhéroes y les dejamos con otro. Gracias a Pepa, a Laura, a Toñi y a María Jesús Rodríguez, nuestra técnica, por hacer posible este programa, y a ustedes siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana.
SER. La radio.